la historia viva. Y lo quiero decir formalmente, María, gracias por venir. No, por favor. Porque por favor. No es que no te gusta, no haces estas cosas. Guste. Yo pienso que ya estoy afuera de los medios, teniendo en cuenta que estoy retirada, estoy jubilada, entonces no es lo que me corresponde. Sí, te corresponde. Bueno, te corresponde porque no estamos hablando de qué vas a hacer el lunes o qué emprendimiento tenés para el lunes. Bueno, te digo que es la semana de la radio y vos tenés que estar. Muy difícil de recibir reconocimientos, que agradezco a todos los Bueno, tomalo de cariño, porque lo mío va de corazón. Y bueno, lo mío también. Y yo sé que lo tuyo va de corazón. Lo mío también. Yo contaba recién en privado, cuando dijimos, ¿cuántos podemos invitar? Y son todos de radio, hablan todos, porque no es lo mismo que hablan todos, sacamos la cuenta. Nos falta Guy por teléfono. Bueno, arrancamos. Digo, ¿quiénes son los que no tienen que faltar? De Gaspe no tiene que faltar. Lorenzo no tiene que faltar. De Lutres no tiene que faltar de la FM. Quisimos traer chicos nuevos, que hay nuevas generaciones. Nos costó. Entonces, cuando le invito a Raúl, que recién Raúl me decía, ¿qué hubiera sido la sombrilla con WhatsApp? Claro. ¿Qué hubiera sido la sombrilla con WhatsApp? Simplemente con el teléfono. Porque tenemos cada... Gente que salía al aire de la playa. Pero por supuesto. Y salíamos con Handy. Bueno, yo te decía que este fin de semana, el domingo fue mi cumpleaños y nos hicimos una escapadita a Mar del Plata. Para cambiar un poco de ambiente y todo. Sí. Y también recorrimos los lugares donde habíamos hecho el programa. Claro. ¿Viste? Con un dejo de nostalgia, pero también con la satisfacción 30 años, de haber 40. podido llevar la experiencia. 20 hicimos el programa. 20. Lo que pasa es que el programa fue tan fuerte, que la gente lo que recuerda. Pero bueno, trabajamos mucho más en la radio. ¿Puedo preguntarles cómo surge la palabra, la marca La Sombrilla? ¿Es de Leu2? ¿Es de ustedes? No. la idea? No, o sea, de la oficina de programación, en ese momento estaba el señor Jorge Tirabasso, Sí. y fue él el que propuso, porque hasta ese momento la radio descansaba en verano, estamos hablando del 78. Entonces, de pronto dijeron, bueno, podemos llegar a empezar a producir algo para el verano, para que no sea hora, temperatura. Sí, locutor de turno. Entonces, arrancamos, le ponemos un programa, le ponemos La Sombrilla. Y yo creo que ya el nombre entró por fácil, porque te acordabas enseguida y porque estaba relacionado con el verano. Y ahí arrancó. ¿Por qué la radio, María? Bueno, porque de chica no la tuve y la conocí, yo soy italiana, Sí. vinimos de Italia y nos fuimos a vivir a Córdoba, entonces la inmigración por ahí ahora se está dando al revés, es difícil y bueno, económicamente no se estaba bien. Seguro. Y la gente enfrente de mi casa tenía una radio grande y yo me cruzaba, te estoy hablando de 5 o 6 años, me cruzaba a escuchar esa magia que salía sonidos de una caja. Sí, sí. Y mis padres se cruzaban a escuchar las orquestas de Buenos Aires que transmitían a través de las radios que llegaban. Y bueno, vinimos a Bahía Blanca en el año 60 y fue peor, porque ya compramos una radio y fue decir las publicidades que la radio decía y fue un amor increíble. Cuando empecé la escuela secundaria, en la escuela de ciclo básico y después en el normal, que no está más, el normal superior, no podía decirlo porque era una chica que era muy callada, muy tranqui, y si yo decía lo que me gustaba... Tímida, me muero. Y bueno, pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando vos tenés un montón de compañeras que no son como vos, claro. Yo fui siempre muy derechita, muy una chica muy sin problemas, entonces parecía más bien tímida, no dentro del curso, porque me hacían leer siempre por montones de situaciones. Y por no eres extrovertida. No, y no era de hacer despelote, vamos a hablarlo claro. Era una mujer, era una chica de hacer las cosas normales. Muy bien. Yo no me subía a los techos y mis compañeras sí. ¿No te rateabas? No me rateaba nunca, aunque tuviéramos 50 centímetros de agua. Si tenías que faltar, pedías permiso y faltabas. Por una deportista. Claro, estaba en todas, viste, en la escuela. Entonces, no podía decir que me gustaba ser locutora, porque se reían. Como se me reían del nombre, como se me reían de montones de cosas. Entonces uno veía ese tipo de situaciones y no, ¿qué vas a decir eso? No, yo iba a seguir abogacía, que también me gustaba, pero había que irse a Capital en ese momento,
Yo me recibí de maestra a los 16 años. Sabiendo que no ibas a ser maestra. Que no voy a ser nunca, porque fue justo el cambio del sexto año en los colegios de la Universidad del Sur, y lo único que quedó como quinto fue magisterio. Y yo dije, esto me acorta el periodo de poder entrar a la radio, porque ¿qué tenía que buscar? Yo no conocía a nadie. Yo solo tenía una radio en mi casa y repetía las publicidades, la publicidad que decían, Don Diego, Calzados Príncipe. Pues tenía Alonso. ¿Entendés? Que ponían el dinero en la radio. Siempre el EU2, porque era el EU2, el EU3 o el EU7. Seguro. Y el EU2 estaba siempre en mi casa. Bueno, a propósito de eso, y después te quiero preguntar, que no tiene que ver con la radio, pero sé que forma parte de tu vida, porque siendo así, ¿cómo hiciste para tener una hija artista? Porque tenés una hija artista, sí, que obviamente no es tímida, gracias a Dios. Pero le quiero preguntar a Raúl. Raúl es futbolero, hemos compartido algún equipo de los dos jugando al fútbol. Tengo algunos documentos fotográficos con usted. Así que te voy a hacer una pregunta, futbolera. Siempre se habla de que hay muy pocas personalidades en el fútbol argentino que han jugado en un solo club. Ochini, no son muchos más. Filio, José Peñón se fue a Vélez, pero es de River. Vos siempre jugaste en el EU2. ¿Cómo se hace para jugar siempre en el mismo club? Deportivamente. Vos y María, ¿no? María no sé a qué hora, pero María también. ¿Profesionalmente? Sí. ¿Jugaste en un solo club? Sí, no. ¿Fue tu camiseta? No tuve otra, porque además, es decir, cuando ya me inicié trabajando, no miraba a los costados. Es decir, yo estaba enfocado en lo que estaba haciendo en la radio. Y la radio me abrió la puerta y me empezó a dar posibilidades de que empecé con programas musicales, porque con ella, o sea, con Mari, a nosotros nos identifican con La Sombrilla. Nosotros hicimos 4 o 5 programas juntos. Y yo hice casi más. 13 programas. Pero ¿sabes por qué? Porque la generación radial nuestra, las programaciones eran de invierno y de verano. Se cambiaban las programaciones. Claro. Entonces, en una radio como el EU2, que tenía 10 locutores estables más los conductores, entonces había mucha diversidad de programas. Entonces, de esa manera, a vos te iban... Y después, más allá de la música, el deporte tuvo mucho que ver conmigo. Seguro. 30 años trabajando con deporte. Fuiste uno de los locutores de transmisiones deportivas más importantes de todo el ámbito, no solamente del EU2. No, sí, aparte yo escuchaba... Tu voz tenía que ver con la transmisión deportiva, independientemente de quién relataba. El EU2 era deporte y informativo, eran, digamos así, los cimientos más importantes que tenía la radio. Y yo me enganchaba cuando transmitíamos con Rivadavia, yo los escuchaba a Leopoldo Costa, a Orlando Ferreiro, a Ricardo Jurado. En esas voces yo me alimentaba profesionalmente para después tener, porque viste cómo es, hasta que vos vas enganchando lo tuyo y vas teniendo una personalidad en cuanto a la voz. Porque cuando entras, empezás como a ver, me quiero parecer a este y para acá, hasta que de pronto hagas la tuya y que... Exacto. Y el deporte ha sido eso. Mari, sí. En el mejor momento de Bienvenidos, siendo vos la locutora, de mi punto de vista, y esto no va en resguardo a nadie, sí, principal que se apoyaba a Lorenzo, diría un 90 y corto, nacieron los PNT que en la época nuestra se llamaban los chivos. Se valorizaba mucho. Vos como locutora extrema, ¿cómo viviste la aparición de los chivos y los PNT programados? Sí, lo que ocurre es que no fuimos, fue la última parte de los PNT. Antes eran todos armados. Sí. Porque cambió, digamos, la construcción de lo que era el tandero tradicional. Sí. Cambió por la sábana de la computadora. Pero los avisos eran los mismos. Los chivos venían aparte. Los chivos venían muy aparte. Sí. Y que había 2 o 3, ¿viste? Pero nosotros también lo hacíamos. Siempre agregar cosas siempre hemos jugado con la publicidad. Sí, para mí me tocó vivir con ustedes. El tandero del EU2 siempre terrible. Fue un tandero de el papelito celeste ese varias veces y 3 vueltas. Sí, o sea, el deporte... Sí, muchísima publicidad. Te digo más, haciendo carrusel con el querido Raúl Matoso, Néstor Raúl, a veces las publicidades, las tandas, pero de 3 centímetros, pasábamos sin pasar, porque llegaban las 2 y no se podía poner un disco de la cantidad de publicidad que teníamos. Pero oíme, de vender 20 frases,
20 frases dentro del programa. Entonces era muchísimo, muchísimo y no entraba. La verdad que no entraba. Y además había un control que viste que tenías que tener 10 minutos en la hora. Sí, que a mí me tocó vivirlo. En el EU2 se controlaba. Así que era arriba. 14 minutos. Y yo me acuerdo haber cruzado con Lorenzo, yo no estaba en ese horario, eso de que traje un disco para pasar. No, tenía que estar programado. Pero ¿sabes qué? Primero era la publicidad, después lo otro. Es cierto. Es así. Se le daba tenían un respeto por los clientes, que en definitiva eran los que nos pagaban los sueldos. Totalmente. ¿Entendés? Raulito, Señor. ¿vos creés que a lo largo de los X años que les quedan a ustedes y a mí, la gente va a seguir escuchando radio? Sí, la radio, mirá, lo dijo el primer invitado que tuviste, Fernando Bravo. Es un poco el eslogan que tiene el EU2, la radio es el sonido de la vida. ¿Viste? Vos sabés que cuando me lo dijo él, yo dije, no quiero meter la pata, porque yo ese eslogan lo conozco. Entonces, no quise meterme en ningún lío de copyright de nadie. No, pero yo me acuerdo que es el sonido de la vida. Sí. Y bueno, y además, lo que te sigue permitiendo con la radio, viajás, con la radio estudiás, con la radio trabajás, la radio va con vos. Entonces, eso es algo que en este momento, y ahora sumado con toda la alternativa que en la frecuencia modulada tenés para elegir. O sea, la radio tiene su lugar asegurado de acá y lo vamos a seguir. Bien. Siempre se habló del final de la radio. Cuando vino la FM, cuando vino la televisión, cuando la televisión empezó al mediodía, siempre se hablaba del final de la radio. Y no se dio. No se dio, porque es una compañía diferente. Vos la televisión la tenés que ver y tenés que estar, en la radio la escuchás en todos lados. ¿Qué es tener una hija artista? ¿Qué es tener una hija artista? Primero es la satisfacción que está haciendo lo que quiere. Bien. Que es lo que deseó siempre y se le notaba desde muy chica. Es difícil la situación. Seguro. Muy difícil. Vivir de lo que a uno le gusta. Sí, es muy difícil, pero bueno, ella es muy, muy creativa, se la rebusca en todos los ámbitos. Estuvo mucho tiempo en Buenos Aires, donde trabajó bien, estuvo... ¿La locución de los padres le sirvió para algo? Quiso hacerlo y le dijimos que no. Estilo... No. ¿La locución? Sí. Para decirle que no era lo que ella quería seguir. Sí, claro. Totalmente. Sí, porque claro. lo más lógico es, soy la hija de María Palma y de Gamper y voy a ser locutora. Le gusta mucho la radio, Le gusta mucho hacer radio. Le gusta mucho, inclusive en otras radios la han invitado así a estar. Le gusta mucho, no lo hace mal, pero yo soy una convencida de que no solamente hay que sentarse en la radio, sino estudiar. Estar preparado. Sí, estar preparado para eso. Ojo, la carrera que hizo, ella es profesora de teatro, culturalmente está bastante, digamos así, dimensionada, ha leído muchísimos libros, está muy preparada, políticamente también, pero lo que a ella le gusta es actuar. Entonces ahora tiene una edad en que se pone a pensar... Es decir, que ella en la escuela tuya no hubiera sido como vos, se hubiera peleado con todas, y le decían algo. Y es probable. Sí, seguramente. Es probable. Es decir, uno calla muchas cosas. Somos de otra generación. Nosotros somos de la generación del no, y vos también perteneces a esa. Sí. De que no podíamos hablar, de que no hablaban recién de las cosas que se podían no decir por radio. Y sí, nosotros pertenecemos a una radio que ha pasado eso. Sí. Entonces sabíamos montones de cosas, pero no se hablaban. Es decir, a mí políticamente me encanta hacer un programa político. Me encantaría hablar. Pero les tocó una época que no se podía hacer eso. Que no se podía hacer eso. Entonces yo era la persona que daba alegría. La risa contagiosa, ¿viste? Y para todo eso te contaban. Y claro, también me suspendieron por eso. Mirá qué anécdota te voy a dar. Un coordinador de la radio. Lo que pasa es que en el EU2 yo no llegué al nivel de ustedes. No podías reírte mucho al aire. Bueno, pero vos fíjate. Que justificar. Si te reías, entonces el oyente tenía que saber por qué te reías. No interno. Risas que había detrás no jodas internas. Claro. Y conmigo había mucho de eso. Había mucho de eso por el plato del día, por ejemplo. Claro. Y te lleva. Llevaba huevos la receta y se ponían a saltar. Batieron los huevos y saltaban, decían unos. Sí, y yo me reía, ¿viste? Me reía.
Y bueno, me suspendieron 2 veces por eso, y en 2 semanas seguidas. Pero después me contrataban para reírme con los humoristas. Así que había una cosa que no podías creer, ¿viste? Gracias por venir. Por favor, hace un Te prometo pesar. hasta el año que viene no te molesto más. No es molestia. Te digo que no es molestia, pero donde puedo evitarlo lo hago. Bueno. Pero no, me gusta cuando estoy. Déjame a mí quedarme con la tranquilidad que no me evitaste. Si te invitamos, no te invité directo. Lo usé a Raulito, pero por ahí, viste, hay gente que uno no le digo no por nada, ¿eh? No, está bien. Porque es que si no hubieras venido tampoco me enojaba, a mí esto me gusta, la radio me gusta. Seguro. Y eso lo tenés adentro. Escuchame, yo quería ser locutora desde los 6, 7 años. Lo estoy diciendo. Sí, sí. Y me fui a una carrera que es el magisterio en lugar de matemática, de comercio, que era lo que todos los test me lo decían, que tenía que seguir de números. Seguro. Entonces, sí seguí contador público, pero te quiero decir, y fui a la más corta para poder entrar a la radio. Pensalo. Seguro. Y bueno, gracias se dio y si no se daba, no sé. Gracias por venir. Gracias a vos. ¿Seguís siendo un marcador de punta áspero? Lo último que dejé sí, porque jugué con el equipo de los periodistas en la Liga Interprofesional. Y seguís siendo un férreo. Sí. No. Te digo más, jugué 12 años, jamás me echaron. Muy bien. Jamás me echaron. Y después de Sos el mejor cortador de césped del barrio. Me consta porque vivo a 2 cuadras de tu casa. Nadie tiene por eso te encontré en algunos lugares. Nadie tiene el césped como lo cortas. Vos no lo cortás nunca. No. Lo corta él. No. Pero seguramente has pasado y tenés los vidrios polarizados porque pasan y me tocan bocina y yo levanto el brazo, ¿viste? Y digo, quisiera saber quién es la persona. No importa. Sí, me conoce. Sos un gran cortador de césped. Bueno. Gracias por venir. Gracias a vos. ¿Tienen sombrilla en la casa de ustedes o no usan sombrilla? Tenemos inclusive en Pehuenco la sombrilla de la sombrilla. Sí, la original. La verdadera. La verdadera. La que viajaba con nosotros. Y te digo más. Nuestra casa de Pehuenco tiene nombre y lamentablemente teníamos 2 nombres. Uno era la sombrilla. Sí. Que intentamos inclusive en algún momento cuando se hablaba en Pehuenco de hacer la bajada, hacer nuestra bajada al mar como la sombrilla. Como la sombrilla. Y salió el Tano, bueno, por mi viejo, que es el alma mater de lo que era mi casa. Hablando de Tano, prometeme que le mandás un abrazo a Aníbal. Sí, por favor. Hace mucho que no hablo con él. Sí, por favor, no escucha mucho radio. No, pero no, que le mandes un saludo a él de mí. Sí, por supuesto, te quiero decir porque si no estaría escuchando. No sabe que viene a la radio y está muy bien y está trabajando mucho. Es profesor todavía de la escuela técnica. Sí. Y además con su desestructuración creativa, su pintura, es un artista plástico fabuloso. Por eso merece tener salud y vivir muchos años. Así que se lo voy a hacer. Gracias por venir. Gracias a ustedes, sí, por favor, que hay cosas importantes.